El rugido hizo que la selva entera contuviera el aliento. A pocos metros de distancia, un gorila de espalda plateada del tamaño de un oso golpeaba su pecho con una fuerza que hacía temblar la tierra. Cada golpe resonaba en el corazón de una mujer de 68 años que apenas podía mantenerse de pie sin su bastón. Helena sabía que si él atacaba de verdad, nadie sería lo suficientemente rápido para salvarla. Ni los guías, ni los tranquilizantes, ni las súplicas. Ahí, en medio de la selva cerrada del Congo, una sola decisión equivocada significaba muerte. Podía oler la tierra húmeda mezclada con hojas aplastadas y su propio sudor frío que le corría por la espalda. Sus manos temblaban, no sabía si por la edad o por el miedo. El gorila la miraba fijamente, con la cabeza ligeramente inclinada, como quien intenta descifrar un enigma. ¿Qué era ella para él ahora? ¿Una amenaza? ¿Una intrusa frágil? ¿O algo que la selva intentó borrar, pero la memoria aún guardaba en algún rincón olvidado? «No se mueva, doña Helena», murmuró el guía detrás de ella en un susurro tenso. «Si él la malinterpreta, no podremos sacarla de aquí viva». Las palabras quedaron suspendidas en el aire denso. Ella lo sabía. Estaba vieja, lenta, vulnerable. Había pasado 20 años escuchando que reencontrarse con ese gorila era una locura, que el animal ya era completamente salvaje, que su cerebro no guardaría nada de una humana que alguna vez lo arrulló en sus brazos. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si en su cabeza ella era solo otra criatura débil, pisando donde no debía? El pecho de Helena se apretó. No era solo miedo a morir, era miedo a descubrir que había sido olvidada, que todo el amor, los años de cuidado, las noches en vela junto a una cría huérfana no significaban absolutamente nada ahora. ¿Y si para él ella nunca había existido? El gorila dio un paso adelante. La tierra tembló debajo. Las hembras retrocedieron protegiendo a las crías. Los guías detrás de Helena se agitaron, preparándose para cualquier cosa, incluso para disparar, si era la única forma de impedir una tragedia. De repente, ese viaje que todos llamaron valentía comenzó a sonar más como suicidio. Fue un error. Una voz susurró dentro de ella, pero otra, más antigua y más terca, respondió: «Algunos lazos no mueren tan fácil». Con el corazón desbocado y la garganta seca, Helena hizo lo único que nadie ahí tuvo el valor de sugerir. En lugar de retroceder, dio un paso adelante. Se acercó a un animal que podría aplastar su cuerpo con un solo golpe. Lentamente, sin desviar los ojos, abrió los labios y dejó escapar una melodía que no había cantado en 20 años. Una canción de cuna. Por un segundo, el mundo se detuvo. El viento disminuyó. Los sonidos de la selva parecieron alejarse. El gorila parpadeó, confundido, como si algo muy antiguo hubiera sido arrancado a la fuerza de un lugar olvidado de la memoria. Si él se acordaba, aquello podría ser el reencuentro más emocionante que el mundo jamás había visto. Si no, sería lo último que Helena cantaría en su vida. Minutos antes de ese momento de riesgo extremo, nadie ahí sabía que aquella historia había comenzado 2 décadas atrás, cuando una mujer de 48 años, recién divorciada y rota por dentro, decidió aceptar la invitación más improbable de su vida. Helena Martínez siempre fue una mujer práctica, maestra de primaria en Guadalajara durante 25 años, con 2 hijos ya adultos, y una vida que se había vuelto predecible hasta el aburrimiento. Su matrimonio con Roberto había terminado después de descubrir una infidelidad que duró 3 años. No hubo gritos, no hubo drama, solo papeles firmados y un silencio que pesaba más que cualquier pelea. Sus hijos, Daniel y Sofía, ya tenían sus propias familias. La visitaban en Navidad y cumpleaños, pero sus vidas giraban en órbitas distantes. La casa en Tlaquepaque, que alguna vez estuvo llena de risas y discusiones sobre tareas escolares,
Ahora solo resonaba con el tic-tac del reloj de pared y el eco de sus propios pasos. Fue Gabriela quien cambió todo. Gabriela Torres había sido su compañera de universidad, la amiga con quien compartió sueños de juventud antes de que la vida las llevara por caminos diferentes. Mientras Elena se casaba y se asentaba en la rutina de ser esposa y madre, Gabriela se había ido a África como bióloga, dedicando su vida a la conservación de primates. La carta llegó un martes lluvioso de octubre. Querida Elena, sé que han pasado años desde que hablamos de verdad. Sé que tu vida ha tenido cambios difíciles. Sofía me contó sobre el divorcio. No te escribo para darte lástima, sino para ofrecerte algo que podría cambiarte la vida. Necesito voluntarios en el Centro de Rehabilitación de Primates en la Reserva Natural de Virunga, en el Congo. No necesitas experiencia científica, solo un corazón dispuesto y manos que quieran ayudar. La paga es inexistente, las condiciones son duras, pero Elena, aquí encontré algo que no sabía que estaba buscando. Propósito, si alguna vez te has preguntado si hay algo más para ti, ven, aunque sea por 3 meses. Aunque sea solo para ver si todavía puedes sorprenderte a ti misma. Con cariño, Gaby. Elena leyó la carta 3 veces esa noche, sentada en su cocina con una taza de café que se fue enfriando entre sus manos. ¿África? ¿A los 48 años? Sonaba ridículo. Sonaba imprudente. Sonaba a la única cosa emocionante que le habían ofrecido en una década. 2 meses después, Elena estaba en un avión rumbo a Kigali. El viaje al Congo fue agotador. De Kigali tuvo que tomar un autobús destartalado por carreteras de tierra que parecían más cicatrices en la tierra que caminos de verdad. El calor era sofocante, la humedad penetraba hasta los huesos y cada bache la hacía preguntarse si había cometido el error más grande de su vida. Pero cuando Elena pisó por primera vez la reserva, rodeada por la vastedad verde de la selva tropical, sintió algo despertarse dentro de ella. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres, los sonidos de la jungla, grillos, pájaros, el susurro distante de monos creaban una sinfonía viva que llenaba sus oídos y calmaba su alma inquieta. Gabriela la recibió con un abrazo apretado. Había envejecido bien, su piel morena ahora bronceada por el sol africano, su cabello corto salpicado de gris, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que Elena envidiaba. «Bienvenida al paraíso», dijo Gabriela con una sonrisa, «un paraíso lleno de barro, mosquitos y trabajo agotador». «Suena perfecto», respondió Elena, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. El primer día, Gabriela le dio un recorrido por el centro. Había una docena de primates rescatados, chimpancés, gorilas jóvenes, algunos babuinos, todos con historias de trauma, cazadores furtivos que mataron a sus familias, traficantes que los vendieron como mascotas, turistas ignorantes que los alimentaron hasta enfermarlos. «Son supervivientes», explicó Gabriela mientras caminaban entre los recintos. «Pero estar vivo no es lo mismo que estar bien. Nuestro trabajo es ayudarlos a confiar de nuevo, a vivir de nuevo». Fue entonces cuando Elena lo vio. En el rincón más alejado del recinto de cuarentena, acurrucado contra la pared de concreto, había un gorila bebé. No podía tener más de 2 años. Su pelaje negro estaba opaco. Sus ojos enormes y marrones cargaban una tristeza que Elena reconoció al instante. Era la misma tristeza que había visto en su propio espejo durante meses. «Ese es Bwana», dijo Gabriela, suavemente. «Lo rescatamos hace 3 semanas. Cazadores furtivos mataron a toda su familia. Su madre, sus tías, su hermano mayor. Él es el único que sobrevivió». «¿Por qué lo mataron?», preguntó Elena, sintiendo que su garganta se cerraba. «Por su carne, por deporte, porque podían», Gabriela suspiró. «Bwana estaba escondido cuando llegamos. Tardamos 6 horas en sacarlo de un árbol hueco.
No ha comido bien desde entonces. No confía en nadie. Elena observó al pequeño gorila. Él la miraba con esos ojos que parecían demasiado viejos para su cuerpo pequeño. En ese momento, algo se movió en su pecho. Un reconocimiento profundo, casi celular. Yo también perdí algo, pensó. Yo también estoy rota. Sin pedir permiso, Elena se acercó lentamente a la puerta del recinto. «Elena, espera». Gabriela comenzó a protestar, pero Elena ya estaba entrando. Los otros cuidadores se tensaron preparándose para intervenir, pero Elena levantó una mano pidiéndoles que esperaran. Se arrodilló en la paja, a unos metros de Bwana, y simplemente se quedó ahí. No intentó acercarse, no extendió la mano, no hizo ningún movimiento brusco. Solo comenzó a cantar. Era una canción de cuna antigua. «Duérmete, mi niño», la misma que le cantaba a Daniel y Sofía cuando eran bebés. Su voz, aunque envejecida, llevaba una dulzura que cortó el aire tenso del recinto. «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón». Bwana levantó la cabeza. Sus orejas se movieron ligeramente, captando cada nota. Elena continuó cantando, sin acercarse, sin forzar contacto. Lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro mientras cantaba, pensando en todas sus pérdidas, en toda su soledad, en todo el amor que todavía tenía para dar y no sabía dónde ponerlo. Lentamente, muy lentamente, Bwana comenzó a arrastrarse hacia ella. Sus movimientos eran cautelosos, vacilantes. Sus ojos nunca dejaban los de Elena, evaluando cada segundo si ella representaba peligro o algo diferente. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca, extendió una mano pequeña y peluda, tocando ligeramente la rodilla de Elena. El contacto era tímido, casi imperceptible, pero estaba ahí, real, cálido. Elena sonrió a través de las lágrimas. «Hola, mi niño», susurró. Yo también estaba sola. Detrás de ella, escuchó a Gabriela ahogarse un sollozo. A partir de ese día, Elena y Bwana se volvieron inseparables. Elena no regresó a México después de 3 meses, ni después de 6. Llamó a sus hijos para explicarles que necesitaba quedarse un poco más. Daniel se preocupó, Sofía se molestó, pero Elena se mantuvo firme. «Por primera vez en años, siento que estoy donde debo estar», les dijo por teléfono, escuchando la estática de la mala conexión. «Solo un poco más, se los prometo». Ese un poco más se convirtió en 5 años. Elena se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de Bwana y otros primates rescatados. Cada mañana se levantaba con el sol, preparaba fórmula especial para los bebés, limpiaba recintos, administraba medicinas. Era trabajo agotador. Sus manos se llenaron de callos, su espalda dolía al final del día, su piel se bronceó bajo el sol ecuatorial, pero estaba viva de una forma que no había estado en décadas. Bwana creció. De un bebé asustado de 8 kilos, se transformó en un joven gorila fuerte y confiado. A los 7 años ya pesaba más de 90 kilos. Sus brazos eran gruesos como troncos jóvenes. Su espalda comenzaba a mostrar los primeros indicios del plateado que marcaría su madurez. Pero con Elena permanecía gentil, delicado. Cuando ella lo llamaba, él venía corriendo, haciendo temblar la tierra bajo sus pies, pero siempre se detenía antes de alcanzarla, acercándose despacio, tocando su cara con una ternura que rompía corazones. Tenían rituales. Cada tarde, después del trabajo más pesado, Elena se sentaba bajo una acacia enorme al borde del recinto. Bwana se acurrucaba a su lado, su cabeza en el regazo de ella, mientras Elena le cantaba las mismas canciones de cuna una y otra vez. A veces hablaba con él en español, contándole cosas que no le contaba a nadie más. «¿Sabes qué, Bwana? Antes pensaba que mi vida había terminado cuando Roberto se fue. Pensaba que lo mejor de mí ya había pasado. Criar a mis hijos, ser maestra, ser esposa, como si solo fuera un papel que dejé de interpretar.
Buana la miraba con esos ojos profundos, como si entendiera cada palabra. Pero aquí contigo no soy la exesposa de nadie. No soy solo mamá. Soy Elena, y eso es suficiente. El gorila hacía un sonido bajo en su pecho, no amenazante, sino reconfortante, un ronroneo gutural que vibraba contra ella. Tú también eres suficiente, le susurraba Elena, acariciando su cabeza. Aunque el mundo te hizo daño, aunque perdiste todo, sigues siendo suficiente. Los otros cuidadores observaban su vínculo con asombro. Nunca he visto algo así, dijo el doctor Okafor, el veterinario principal, después de observar a Elena y Buana juntos. Es como si se entendieran a un nivel que va más allá del lenguaje, más allá de las especies. Gabriela sonrió con orgullo. Te dije que venirte cambiaría tu vida. No, corrigió Elena, mirando a Buana dormitar en su regazo. Me salvó la vida. Hay una diferencia. Pero como todas las cosas buenas, aquello también tuvo un límite. Elena tenía 53 años cuando comenzó a sentir los primeros síntomas. Al principio pensó que era solo cansancio, dolores en las articulaciones, rigidez en las mañanas, dificultad para levantar peso. Nada. Alarmante para alguien que trabajaba físicamente todos los días, pero empeoró. Sus rodillas comenzaron a fallar en momentos inesperados. Sus manos se entumecían por las noches. Subir escaleras se volvió una hazaña dolorosa. El doctor Okafor la envió a la capital para exámenes completos. El diagnóstico fue directo y brutal: artritis reumatoide avanzada, agravada por años de trabajo físico intenso en clima húmedo. Necesita tratamiento especializado, dijo el médico en el hospital de Kigali, mirándola con compasión profesional. Fisioterapia, medicamentos específicos, posiblemente cirugía. Nada de eso está disponible aquí. ¿Y si no lo hago?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Terminará en silla de ruedas antes de los 60, y el dolor solo empeorará. Elena regresó a la reserva con el corazón destrozado. Esa noche, sentada en su pequeña cabaña, lloró por primera vez desde que había llegado a África. No por el dolor físico, sino por lo que significaba. Tenía que irse, tenía que dejar a Buana. Gabriela intentó consolarla. Volverás, te recuperarás y volverás. Pero ambas sabían que era una mentira gentil. Los tratamientos tomarían meses, quizás años, y para cuando Elena pudiera regresar, si es que podía regresar, Buana ya no estaría ahí. El plan siempre había sido reintroducir a los gorilas rehabilitados a la naturaleza. Buana ya tenía 8 años. Era fuerte, sano, completamente recuperado del trauma. Solo había estado esperando que Elena pudiera soportar dejarlo ir. «Es hora», dijo Gabriela suavemente. «Él está listo. Tiene que vivir su vida real, Elena. Como gorila, no como tu hijo». Elena sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. El día de la despedida amaneció gris y lluvioso, como si el cielo llorara por ellos. Elena pasó toda la mañana con Buana. Caminaron juntos por el perímetro de la reserva. Elena cojeando, apoyándose ocasionalmente en su hombro peludo, él ajustando su paso al de ella con paciencia infinita. Se sentaron bajo su acacia favorita. Buana se acostó con la cabeza en el regazo de Elena, su peso familiar y reconfortante. Ella acarició su espalda, sus dedos trazando patrones en su pelaje, memorizando cada textura, cada sonido de su respiración. «Te van a llevar a un lugar hermoso», le dijo su voz rompiéndose. «Un lugar donde puedes correr libre, donde puedes encontrar una familia de verdad, otros gorilas como tú». Buana la miraba con esos ojos que parecían entender demasiado. «Vas a ser el líder más increíble», continuó Elena, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Fuerte, gentil, valiente, todo lo que eres ahora, pero libre». El gorila hizo ese sonido bajo en su pecho, el ronroneo que siempre significaba consuelo, seguridad,
Amor, yo tengo que irme también, susurró Elena. Mi cuerpo está fallando. Ya no soy lo suficientemente fuerte para estar aquí contigo. Pero eso no significa que no te ame. ¿Me entiendes? El amor no necesita que estemos juntos para ser real. Bwana extendió su mano enorme y tocó la cara de Elena, sus dedos limpiando las lágrimas con una delicadeza que contradecía su fuerza. Elena se inclinó hacia adelante y besó su frente peluda, respirando profundamente su olor. Tierra, hojas, algo salvaje y dulce que era únicamente él. Gracias, susurró contra su cabeza, por salvarme, por enseñarme que todavía podía amar así, por recordarme quién soy. Se quedaron así por horas. El sol se movió a través del cielo, la lluvia aminó. El mundo continuó girando a su alrededor, pero en ese espacio bajo el árbol el tiempo se sintió suspendido, un último regalo antes de que todo cambiara para siempre. Cuando finalmente fue hora de irse, cuando el camión de transporte llegó para llevar a Bwana a su nuevo hogar en la selva, Elena tuvo que obligarse a ponerse de pie. Bwana intentó seguirla. Hizo ese sonido bajo que ahora sonaba como una pregunta, como una súplica. «Quédate», le dijo Elena, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Sé bueno con los cuidadores. Vive una vida hermosa y si algún día vuelves a escuchar esta canción», cantó una última vez, su voz quebrándose en cada palabra. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Acuérdate de mí». Luego se dio vuelta y caminó hacia el vehículo que la llevaría lejos, sin mirar atrás. No podía. Si miraba atrás, nunca podría irse. El sonido de Bwana llamándola, un aullido gutural, desesperado, persiguió a Elena por kilómetros. Incluso cuando el vehículo salió de la reserva, incluso cuando el sonido físicamente ya no podía alcanzarla, lo escuchaba resonando en su cabeza. Lo escucharía por los próximos 20 años. De vuelta en Guadalajara, Elena se hundió en una niebla gris de dolor y tratamientos médicos, cirugías de reemplazo de rodilla, meses de fisioterapia, medicamentos que la dejaban agotada. Su cuerpo mejoraba lentamente, pero algo dentro de ella permanecía roto. Se mudó a un departamento pequeño cerca del centro, con paredes blancas y ventanas que daban a calles ruidosas tan diferentes del verde infinito de África. Sus hijos la visitaban más seguido ahora que estaba de vuelta, trayendo nietos que ella apenas conocía: Mateo, Valeria, el pequeño Diego. Intentaba ser una buena abuela, horneaba galletas, preguntaba por la escuela, sonreía en las fotos familiares, pero por las noches, cuando todos se iban y el departamento volvía a quedar en silencio, Elena se sentaba junto a la ventana con una taza de té que se enfriaba entre sus manos, mirando fotos impresas que guardaba en una caja de zapatos. Bwana como bebé, acurrucado en sus brazos. Bwana adolescente, jugando con una pelota que ella le había hecho con trapos viejos. Bwana casi adulto, su espalda comenzando a platearse, mirando directamente a la cámara con una expresión que parecía decir: «Te veo, te conozco, te amo, te extraño tanto». Susurraba a las fotografías, sabiendo que las palabras no llegaban a ningún lado. Mantuvo contacto esporádico con Sintose Gabriela a través de emails. Supo que Bwana había sido reintroducido exitosamente a una zona protegida de la reserva, que se había adaptado bien, que había encontrado un grupo y eventualmente se convirtió en un macho dominante con su propia familia. La noticia trajo alegría y tristeza en medidas iguales. Estaba orgullosa de él, de su fuerza, de su éxito, de su libertad. Pero también sabía que las posibilidades de verlo de nuevo eran prácticamente inexistentes. Los gorilas reintroducidos raramente permitían contacto humano. Se volvían completamente salvajes de nuevo, y eso era bueno, era como debía ser. Pero dolía. Dios, cómo dolía.
Los años pasaron. A los 60, Elena tuvo un pequeño derrame cerebral. A los 65, desarrolló diabetes. A los 68, necesitaba bastón para caminar distancias largas y sus manos temblaban al sostener cosas delicadas. Se volvió una anciana sin haberse dado cuenta, cabello completamente blanco, piel arrugada por el sol africano que alguna vez amó, cuerpo encorvado por el peso de los años. Pero su corazón permanecía joven, atrapado en una selva africana junto a un gorila que la amaba. Fue durante una noche de insomnio que Elena tomó la decisión. Tenía 68 años. Su médico le había dado el discurso habitual sobre cuidarse, sobre no hacer esfuerzos, sobre aceptar las limitaciones de la edad. Sus hijos insistían en que considerara un asilo donde gente profesional pudiera cuidarla. Pero acostada en su cama esa noche, mirando el techo agrietado de su departamento, escuchando el zumbido distante del tráfico, Elena se preguntó, ¿cuánto tiempo le quedaba? ¿5 años? ¿10 si tenía suerte? ¿Menos? Y cuando ese tiempo se acabara, ¿cuáles serían sus últimos pensamientos? ¿Visitas corteses de nietos que la querían pero no la conocían realmente? ¿Tardes viendo televisión en una sala común con otros ancianos igual de solos? No. No quería morir con ese vacío en el pecho. No quería que sus últimas memorias fueran de paredes blancas y conversaciones educadas. Quería sentir una última vez el calor del sol africano. Quería escuchar una última vez los sonidos de la selva. Quería ver una última vez esos ojos marrones que conocían su alma. Quería saber si Bwana la recordaba. A la mañana siguiente, Elena llamó a Gabriela. «Quiero regresar», dijo sin preámbulos cuando su amiga contestó. «Necesito ver a Bwana». Hubo una pausa larga. Luego la voz de Gabriela cargada de preocupación. «Elena, querida, sabes que eso es complicado. Bwana lleva 20 años en la selva. Es completamente salvaje ahora, y tú no estás en condición física». «Estoy vieja, lo sé», interrumpió Elena, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Estoy lenta, estoy débil, pero sigo viva, y mientras lo esté, necesito hacer esto. Por favor, Gaby, no me pidas que muera con este arrepentimiento». La sinceridad en su voz debe haber tocado algo en Gabriela, porque después de otro largo silencio, suspiró profundamente. «Déjame ver qué puedo hacer, pero no prometo nada». 3 meses después, Elena estaba en un avión rumbo a África. Sus hijos protestaron violentamente. Daniel la llamó irresponsable. Sofía lloró, acusándola de ser egoísta, de no pensar en su familia, de arriesgar su salud por un animal que probablemente ni la recuerde. Pero Elena simplemente empacó su maleta pequeña, guardó sus medicamentos en un neceser e hizo las reservaciones. «Algunas cosas», le dijo a Sofía antes de irse, «necesitan hacerse solas, no porque no los ame, sino porque el amor también significa tener valor de ser quien realmente soy». El viaje fue agotador. Su cuerpo ya no toleraba los vuelos largos como antes. El calor africano se sentía más intenso de lo que recordaba. Cada bache en la carretera de tierra hacia la reserva hacía que sus huesos protestaran. Pero cuando finalmente llegó, cuando vio de nuevo la expansión verde de la selva tropical, cuando respiró ese aire húmedo y rico cargado de vida, Elena sintió lágrimas de alegría. Estaba en casa. Gabriela la recibió, con un abrazo apretado. También había envejecido, su cabello ahora completamente gris, líneas profundas alrededor de sus ojos y boca. Pero su sonrisa seguía siendo cálida. «Eres una tonta terca», dijo con cariño. «Pero quizás eso es exactamente lo que el mundo necesita más». Los rastreadores habían localizado a Bwana en una sección específica de la selva donde lideraba su propio grupo de gorilas. Gabriela explicó que no había garantías. 20 años era mucho tiempo. Bwana podría no reconocerla, podría verla como una amenaza, podría simplemente ignorarla, indiferente a su presencia humana.
¿Estás preparada para cualquier resultado?, preguntó Gabriela, sosteniendo las manos temblorosas de Elena. Elena asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Solo necesito verlo. Eso ya es suficiente. Pero en el fondo, esperaba más. Esperaba un milagro. La caminata hacia el territorio de Bwana tomó 4 horas. Elena, apoyada en su bastón y asistida por 2 guías, Jabari y Samuel, avanzaba lentamente por el sendero enlodado. Cada paso era una batalla contra el dolor en sus rodillas, contra la falta de aire en sus pulmones, que ya no eran jóvenes, contra el agotamiento que le pesaba en cada músculo. Pero no se quejó, no se detuvo. Siguió poniendo un pie delante del otro, impulsada por un deseo que trascendía la lógica o la razón. Jabari, el guía principal, era un hombre joven con ojos amables que le recordaban a su hijo Daniel. Había crecido cerca de la reserva y conocía estos bosques como la palma de su mano. Doña Elena, dijo en cierto punto, ofreciéndole su brazo cuando ella tropezó con una raíz expuesta. ¿Estás segura de esto? Aún podemos regresar. Elena lo miró con determinación férrea. He viajado miles de kilómetros. He esperado 20 años. No voy a rendirme cuando estoy tan cerca. Samuel, más callado pero igualmente atento, intercambió una mirada con Jabari. Había respeto en esos ojos, el reconocimiento de una voluntad que no se doblaría. El aire era denso, cargado de humedad que se pegaba a la piel. Elena podía escuchar el coro constante de la selva, el trino de pájaros exóticos, el zumbido de insectos, el crujir ocasional de ramas cuando algo grande se movía entre los árboles. Cada sonido hacía que su corazón latiera más fuerte. ¿Era él? ¿Estaba cerca? Después de 3 horas de caminata agotadora, Jabari levantó la mano pidiendo silencio. «Estamos cerca», susurró, señalando marcas frescas en los árboles, ramas rotas, hojas masticadas, las huellas distintivas de manos de gorila en el barro. Muy cerca. El corazón de Elena se aceleró tanto que pensó que podría salírsele del pecho. Sus manos temblaban incontrolablemente, no solo de edad o cansancio, sino de anticipación pura, sin filtros. 20 años. 20 años desde que lo había visto. Se movieron en silencio absoluto, solo el sonido de sus respiraciones controladas rompiendo la quietud. A través de la vegetación densa, Elena comenzó a ver movimiento, formas oscuras y grandes, moviéndose entre los árboles con gracia sorprendente. Gorilas. Jabari tocó su hombro y señaló. «Ahí, ese es Bwana». Elena miró hacia donde apuntaba y su respiración se detuvo por completo. Ahí estaba él. Bwana era enorme, mucho más grande de lo que lo recordaba. Su espalda plateada brillaba incluso bajo la luz filtrada de la copa de los árboles, señal de su madurez completa y estatus como macho dominante. Estaba sentado en una pequeña clareira, rodeado de hembras y crías que se movían tranquilamente a su alrededor. Su postura era relajada pero alerta, ojos constantemente escaneando el ambiente. Era un líder en su elemento, magnífico, poderoso, completamente en control de su mundo. Era él, su Bwana, ya no un bebé asustado, sino un rey en su propio reino. Elena no pudo contener un sollozo silencioso. Las lágrimas emborronaron su visión, pero parpadeó con fuerza, negándose a perderse ni un solo segundo de verlo. «Hermoso», susurró, su voz quebrándose. «Es hermoso. No sé». «Acerque», advirtió Jabari en voz baja. «Déjelo decidir a él». Pero los pies de Elena ya se estaban moviendo. Soltó el bastón, dejándolo caer suavemente en la hierba. Sin ese apoyo, cada paso era inestable, pero no le importaba. Dio un paso adelante, luego otro. Sus rodillas protestaban con cada movimiento, pero ella ignoró el dolor. Cada paso la acercaba más a él. Cada paso era una oración silenciosa, una súplica al universo. Por favor, que se acuerde». Bwana notó el movimiento. Su
Cabeza giró bruscamente, sus ojos fijándose en la figura humana que se acercaba. Se quedó completamente quieto, evaluando. Las hembras a su alrededor se alejaron nerviosamente, reuniendo a las crías. Una de ellas emitió un sonido de alarma, un gruñido bajo que hizo que el aire se sintiera aún más denso. Elena se detuvo a unos metros de distancia. No se atrevía a ir más cerca. Cada fibra de su ser quería correr hacia él, abrazarlo, pero sabía que eso podría ser fatal. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento que se sintió eterno, simplemente se miraron. Los ojos de Bwana eran los mismos, marrones profundos, inteligentes, penetrantes. Pero había algo diferente en ellos ahora. Años de libertad, de liderazgo, de vida salvaje los habían transformado. Ya no eran los ojos de un bebé asustado buscando consuelo, eran los ojos de un guerrero, de un protector, de un líder. ¿Quedaba algo en ellos para ella? «Bwana», dijo Elena, su voz rompiéndose por completo. «Soy yo, Elena. ¿Te acuerdas de mí?» El gorila inclinó la cabeza, sus ojos nunca dejándolos de ella. Había algo ahí, reconocimiento tal vez, o solo curiosidad sobre esta mujer vieja invadiendo su territorio. Fue entonces cuando su cuerpo comenzó el despliegue de amenaza. Se levantó sobre sus patas traseras, su altura completa era aterradora, casi 2 metros de músculo puro y fuerza bruta. Golpeó su pecho con ambos puños y el sonido retumbó a través de la selva como un trueno. Boom, boom, boom. Cada golpe hacía eco en el pecho de Elena, en su corazón que ya latía demasiado rápido. Detrás de ella escuchó a Jabari y Samuel moverse, preparando los rifles tranquilizantes, listos para disparar si fuera necesario. Pero Elena no retrocedió. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Sus piernas temblaban, de miedo, de agotamiento, de emoción pura, pero se mantuvo firme. «Si voy a morir», pensó, «que sea aquí, que sea con él», mirándolo a los ojos. Y entonces hizo lo único que pudo hacer, la única cosa que tenía sentido en ese momento de terror y amor entrelazados. Comenzó a cantar: «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor». Su voz era débil, rasposa por la edad y las lágrimas, pero la melodía era la misma, las mismas notas que cantó a un bebé gorila aterrorizado en una jaula hace 20 años, las mismas palabras que lo arrullaron hasta que confió de nuevo, hasta que amó de nuevo. «Duérmete, pedazo de mi corazón». Por un segundo, todo se detuvo. El viento cesó. Los sonidos de la selva se desvanecieron en el fondo. Incluso el tiempo pareció ralentizarse. Bwana dejó de golpearse el pecho. Sus brazos cayeron a los lados. Parpadeó. Una vez, 2 veces, como si algo muy antiguo hubiera sido arrancado de un rincón olvidado de su mente. Su cabeza se inclinó de manera diferente ahora. Ya no era evaluación, era reconocimiento. Elena continuó cantando, vertiendo todo lo que sentía en cada palabra. «Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche». Y entonces sucedió. Bwana dio un paso hacia ella, luego otro. Cada paso hacía temblar ligeramente la tierra, pero sus movimientos eran cuidadosos, deliberados. No había agresión en su lenguaje corporal ahora. Las hembras detrás de él se relajaron visiblemente, notando el cambio. Cuando llegó hasta donde estaba Elena, se detuvo. Su rostro enorme estaba a centímetros del de ella. Podía sentir su aliento cálido, oler su olor, tierra, hojas, algo salvaje pero familiar. Sus ojos la estudiaban con una intensidad que la atravesaba, buscando, recordando. Elena dejó de cantar. «Soy yo», susurró, fresca lágrimas cayendo. «Soy yo, mi niño, tu Elena». Y entonces Bwana hizo algo que hizo que Jabari y Samuel retrocedieran en completo shock. Extendió su mano.
esa mano enorme que podría aplastar un cráneo sin esfuerzo, y tocó el rostro de Elena con una gentileza que desafiaba su tamaño. Sus dedos, ásperos pero increíblemente cuidadosos, trazaron las arrugas que no estaban ahí antes, tocaron el cabello blanco, sintieron las lágrimas que corrían libremente. «¿Te acuerdas?», susurró Elena, una sonrisa iluminando su rostro arrugado a pesar del llanto. «¿Te acuerdas de mí?». Bwana hizo un sonido bajo en su pecho, ese ronroneo profundo que ella había escuchado miles de veces hace años. No era amenaza, era reconocimiento, era amor. Era la respuesta que había viajado miles de kilómetros para escuchar, y entonces hizo algo que ninguno de los guías olvidaría jamás. Bwana abrió sus brazos y con infinito cuidado jaló a Elena hacia un abrazo. Sus brazos enormes la envolvieron gentilmente, cuidadosamente, como si ella estuviera hecha de cristal. Elena se hundió en ese abrazo, enterrando su rostro en el pelaje grueso de su pecho, sintiendo el latido poderoso de su corazón contra el de ella. Lloró 20 años de extrañarlo. Lloró todo el amor que guardó durante 2 décadas sin saber dónde ponerlo. Lloró de alivio, de alegría, de gratitud pura y perfecta. «Te extrañé tanto», sollozó contra él. «Tanto, tanto, tanto». Bwana la sostuvo, emitiendo esos sonidos bajos de consuelo que solía hacer cuando ella estaba triste. Sus manos, esas manos que ahora eran armas capaces de destrucción, acariciaban su espalda con ternura que contradecía cada gramo de su fuerza. Elena no sabía cuánto tiempo estuvieron así. Segundos, minutos, horas. El tiempo perdió todo significado. Finalmente, Bwana la guió gentilmente para sentarse en la hierba. Las piernas de Elena, que ya no podían sostenerla más, cedieron con gratitud. Se sentó y Bwana hizo algo aún más sorprendente. Se acostó a su lado, su cabeza masiva descansando en el regazo de Elena. El peso era familiar, diferente, mucho más pesado ahora, pero fundamentalmente el mismo. El mismo peso que había sentido cientos de veces hace años. Automáticamente, las manos de Elena comenzaron a acariciar su cabeza, sus dedos moviéndose a través del pelaje plateado, encontrando el ritmo de un hábito antiguo que su cuerpo nunca olvidó. Bwana cerró los ojos. Un suspiro profundo escapó de sus labios, un sonido de paz completa. «Mira qué grande te volviste», susurró Elena, su voz suave y llena de asombro. «Mira qué magnífico eres». Detrás de ellos, Jabari y Samuel permanecían en silencio absoluto, testigos de algo que nunca habían visto en todos sus años guiando en la selva. Las hembras del grupo de Bwana, viendo que no había peligro, se acercaron curiosamente. Las crías, pequeñas bolas de energía peluda, jugaban cerca, lanzando miradas ocasionales a la extraña mujer que su líder permitía tan cerca. Elena les habló en español, contándole todo, sobre los años que pasaron, sobre Guadalajara fría y gris, sobre las noches de insomnio cuando pensaba en él, sobre cómo cada día se preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejarlo ir. «Pero tenías que ser libre», dijo, acariciando su cabeza. «Necesitabas vivir como debías vivir, no encerrado por mí, sin importar cuánto te amara». Bwana escuchaba, sus ojos a veces abriéndose para mirarla antes de cerrarse nuevamente en contentamiento profundo. En un momento, Elena se acostó junto a él, su cabeza apoyada en su brazo. Su cuerpo dolía, cada articulación gritaba, su espalda protestaba, sus rodillas palpitaban con dolor. Pero no le importaba. No había dolor en el universo que pudiera eclipsar la felicidad de este momento. «Tengo que contarte algo», susurró, mirando el cielo a través de las hojas. «Estoy vieja, Bwana. Muy vieja y enferma, no me queda mucho tiempo». El gorila abrió los ojos, mirándola con una intensidad que la atravesó. «Por eso vine», continuó, las lágrimas comenzando de nuevo. «Porque no podía morir sin verte una última vez.
sin saber si todavía me recordabas, sin decirte lo orgullosa que estoy de ti. Bwana se movió, ajustando su posición para que pudiera verla mejor. Con infinita suavidad, colocó un brazo sobre ella, protegiéndola como hacía cuando era pequeño, cuando ella lo protegía del mundo cruel que le había robado su familia. Ahora era él quien la protegía. La circularidad perfecta de eso hizo que el corazón de Elena se desbordara. «Tú me salvaste primero», le dijo, tocando su cara. «Cuando estaba rota y sola y convencida de que no quedaba nada bueno en mi vida, tú me salvaste. Me diste propósito, me diste amor, me recordaste quién era yo más allá de todos los roles que había perdido». Bwana hizo ese ronroneo bajo de nuevo, y Elena sintió la vibración a través de todo su cuerpo. «Así que gracias», susurró. «Gracias por recordar, gracias por este regalo. Gracias por ser exactamente quien eres». Permanecieron así por horas. El sol se movió lentamente a través del cielo, filtrándose entre las hojas en patrones danzantes. Las sombras se alargaron. Los sonidos de la selva cambiaron. Pájaros diurnos, siendo reemplazados por los primeros ruidos de la noche que se acercaba. Elena sabía que este momento tendría que terminar. Nada tan perfecto podía durar para siempre. Las otras hembras comenzaron a prepararse para la noche, construyendo nidos en los árboles, reuniendo a las crías. La selva tenía sus ritmos, sus reglas, y Bwana tenía responsabilidades, un grupo que liderar, una familia que proteger. Elena lo vio en el cambio sutil en sus ojos, el instinto llamándolo de vuelta a su vida real. «Está bien», dijo ella, aunque su corazón se rompía de nuevo. «Tienes que ir, lo entiendo». Bwana la miró por un largo momento. Luego se levantó lentamente, poniéndose de pie en toda su altura imponente. Elena, todavía sentada en la hierba, lo miró hacia arriba, memorizando cada detalle, la anchura de sus hombros, el brillo plateado de su pelaje, la sabiduría en sus ojos que solo vienen de haber vivido completamente, de haber superado el trauma, de haber encontrado su lugar en el mundo. El gorila se agachó una última vez. Tocó su rostro de nuevo, una despedida silenciosa. Elena cubrió su mano con la suya, sosteniéndola contra su mejilla. «Vive bien», susurró. «Vive libre. Y si hay algo después de esto, te buscaré allá también». Bwana hizo ese sonido bajo una vez más. Luego, lentamente, se alejó. Caminó de regreso hacia su grupo, que lo esperaba pacientemente en el borde del claro. Se detuvo una vez, mirando hacia atrás. Sus ojos encontraron los de Elena a través de la distancia creciente. Un último momento, una última conexión. Y entonces desapareció entre los árboles, tragado por la selva que era su verdadero hogar. Elena permaneció sentada, mirando el lugar donde desapareció, hasta que Jabari gentilmente tocó su hombro. «Tenemos que irnos, doña Elena», dijo suavemente. «Oscurece rápido aquí, y es peligroso estar en la selva de noche». Ella asintió, permitiendo que los guías la ayudaran a ponerse de pie. Sus rodillas gritaban de dolor después de horas sentada en el suelo. Su espalda estaba rígida, sus músculos protestaban con cada movimiento, pero su corazón estaba lleno de una forma que no había estado en 20 años. La caminata de regreso fue más difícil. La adrenalina que había impulsado a Elena durante horas finalmente se agotó, dejándola exhausta hasta los huesos. Tuvo que apoyarse pesadamente en Jabari, cada paso una batalla. Pero no se quejó. No podía. No cuando acababa de recibir el regalo más grande que podría haber pedido. Esa noche, de vuelta en su pequeña habitación en la reserva, Elena se acostó en la cama y miró por la ventana al cielo estrellado africano. Su mano descansaba sobre su corazón, sintiendo cada latido. Cada latido era una victoria,
una prueba de que estaba viva, de que había hecho esto, de que había sido lo suficientemente valiente como para buscar el cierre que necesitaba. Gabriela entró silenciosamente, sentándose en el borde de la cama. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. Elena sonrió, una sonrisa genuina, radiante, que iluminó todo su rostro arrugado. «Completa», dijo simplemente. «Por primera vez en 20 años me siento completa». Gabriela tomó su mano, apretándola gentilmente. «Lo que vi hoy, Elena, nunca había visto algo así. La forma en que te miró, la forma en que te sostuvo, después de 20 años en la naturaleza completamente salvaje, todavía te recordó. El amor no olvida tan fácilmente», dijo Elena, cerrando sus ojos. «Pasa a través de todas las barreras, tiempo, distancia, incluso las especies». Se quedaron en silencio confortable por un momento. Luego Gabriela preguntó: «¿Qué harás ahora?». Elena abrió los ojos, mirando de nuevo las estrellas. «Voy a regresar a casa, Guadalajara, a mis hijos y nietos. Voy a vivir lo que me quede de vida sabiendo que algunas cosas, las cosas importantes, permanecen. Que los lazos que realmente importan no se rompen, sin importar cuántos años pasen». «¿Volverás a visitarlo?». Elena negó con la cabeza lentamente. «No, hoy fue mi despedida, la despedida que necesitábamos ambos. Forzar más sería egoísta. Él tiene su vida, yo tengo la mía. Pero ahora sé que lo que compartimos fue real, que significó algo, y eso es suficiente». Elena murió tranquilamente en su sueño 6 meses después de regresar de África. No fue repentino ni trágico. Simplemente se acostó una noche después de una cena agradable con Sofía y los niños, cerró los ojos y no volvió a despertar. En su mesa de noche, sus hijos encontraron la caja de zapatos con las fotografías de Bwana y una carta escrita con su letra temblorosa: «A mis queridos Daniel y Sofía, sé que no siempre entendieron por qué fui a África, por qué me quedé tanto tiempo, por qué regresé una última vez a pesar del riesgo. Quiero que sepan que cada decisión que tomé, la tomé con amor. Amor por ustedes, sí, pero también amor propio. Amor por la persona que descubrí que podía ser más allá de ser esposa o madre. Bwana me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar propósito, que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas, que algunos lazos trascienden todo lo que creemos posible. Viví una vida plena, amé profundamente, y cuando llegó mi hora de irme, lo hice en paz. No lloren por mí, celebren que tuve el valor de buscar lo que necesitaba, incluso cuando el mundo me dijo que era una tonta. Los amo, siempre los amé, y amaré a Bwana hasta mi último aliento». Su madre, Elena. Sofía lloró al leer la carta. Daniel también. Pero entre las lágrimas había comprensión. Finalmente entendían. En algún lugar en las profundidades de la selva del Congo, un gorila de espalda plateada se detuvo en su rutina diaria. Su grupo continuó moviéndose a su alrededor, hembras alimentándose, crías jugando, pero él permaneció inmóvil. Su cabeza se inclinó ligeramente, como escuchando algo que solo él podía oír, una melodía distante, una voz que amó. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor». Por un momento, sus ojos se cerraron. Un suspiro profundo escapó de su pecho, ese sonido bajo que una vez significó consuelo, seguridad, amor. Luego abrió los ojos de nuevo y continuó adelante, líder de su familia, rey de su mundo. Pero en algún lugar profundo dentro de él, guardaba el recuerdo de manos gentiles, de una voz suave, de amor incondicional que lo salvó cuando el mundo era cruel. Algunos lazos, después de todo, nunca mueren realmente, solo se transforman en algo eterno.